Estamos de regreso en Arica Informa, estamos en contacto con el senador José Miguel Insulza Salinas. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, don Luis, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Bastante bien, senador, pero con hartas noticias en el día de hoy. Pero le quiero preguntar primero, senador, su opinión respecto a lo que sucedió este martes, esta grave situación que se vivió en el paso fronterizo de Chacayuta, donde una turba de cerca de 100 personas intentaron ingresar de manera ilegal a nuestro país. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, es una grave situación, como usted dice, para mi juicio. Ahora yo venía diciendo hace varios días, mire, que iba a llegar el verano y van a empezar a pasar de nuevo. Claro, lo decía más por la zona del altiplano, quiero decirlo muy francamente, sobre todo por Tuchane, ¿no? Pero es obvio que hay todavía muchos ciudadanos venezolanos que quieren tratar de entrar a este país. Y estos eran puros venezolanos, según la información que yo tengo. Lo grave es que esta vez trataron de hacerlo a campo traviesa en los alrededores y en el mismo complejo binacional de Chacayuta, ¿no? Entonces eso ya es una audacia muy grande que nos obliga a estar preparados. Yo vengo diciendo hace varias semanas, hay que aumentar la custodia en esos pasos si es que no se quiere, si se quiere evitar problemas graves. Y eso es lo que no está ocurriendo porque no tenemos con quién, si no tenemos carabineros suficientes para poner más de 4 o 5 en el paso de Chacayuta. No tenemos tampoco fuerzas especiales de ningún tipo. La única posibilidad es hacer lo mismo que se hace en el caso del mar y en el caso de la fuerza del espacio, que se ponga a militares en eso. Eso no está ocurriendo. En las fronteras arriba sí se está custodiando con militares, pero militares que tienen por obligación avisar a carabineros, porque para esto hay que reformar la ley. Entonces, cuando uno pregunta qué es lo que vamos a hacer, se escucha puras palabras generales, vacías, vamos a crear una policía entera, vamos a hacer otro montón de cosas. Aquí la única alternativa es carabineros o ejército. Tiene que quedar muy claro eso. Ahora, senador, ¿que ha recibido algunas explicaciones por parte del Ministerio del Interior sobre este tema? No, espero hablar mañana con la ministra sobre este tema, porque tenemos una reunión mañana en la mañana y espero hablar con ella. Y yo creo que vamos a conversar sobre ese asunto, porque esto es, yo dije la ministra, pero proyecta ir pronto a Arica y yo creo que este es un tema que tenía que estar resuelto antes. Lo cambio de tema, senador. Vamos a hablar de lo que pasó hoy día, ¿cierto?, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dio a conocer el fallo por parte del caso del Silala, ¿cierto?, este litigio que teníamos, esta controversia entre chilenos y bolivianos. El fallo dice que el curso del río Silala es internacional y que el uso que Chile hace a sus aguas es razonable. ¿Usted quedó conforme con este fallo? Bueno, es que es lo que nosotros pedíamos que declarara la Corte. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es importante precisar por el tenor del fallo, porque el fallo dice, por lo tanto, en la petición 1 de Chile no hay que contestarla, en la petición 2 no hay que contestarla, etcétera, porque Bolivia ya reconoció durante el juicio que efectivamente era un río internacional. Y por lo tanto, como lo dijo en una explicación bastante extensa el tribunal al comienzo de la lectura del fallo, dijo, mire, la obligación de la Corte es solamente hablar de temas que, digamos, resolver temas que son controvertidos y no referirse a temas que no merecen controversia, que no merecen llamarse controversia. Y desde que Bolivia reconoció la existencia del Silala, el río Silala como río internacional, dejó de ser una controversia. Ahora, ¿por qué razón se llegó al fallo, sin embargo? Pero por la última razón, que es que Bolivia presentó algunas contrademandas y la Corte estaba obligada a referirse a esas contrademandas de Bolivia. Nosotros dijimos muchas veces que estábamos satisfechos con las declaraciones bolivianas y hemos anunciado muchas veces que este iba a ser el resultado del juicio, pero claro, hubo que fallar las reclamaciones bolivianas que fueron rechazadas las tres, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos ahora? Usted mira las declaraciones del canciller de Bolivia, creo que son un claro cierre del tema, pues el canciller de Bolivia dice que la Corte ha reconocido que Bolivia tiene derecho al agua también, que Chile no tiene derecho a toda el agua. Pero nosotros nunca hemos dicho que tenemos derecho a todo el agua. Si no tenemos, solamente tenemos derecho al agua que recibimos, pues. Y si Bolivia quiere utilizar una parte del agua, pues naturalmente la podrá utilizar, ¿no? Lo que no puede hacer es alterar el curso o hacer usos que dañen la pretensión de Chile.
En esta materia no hay una regla exacta. Normalmente las aguas se dividen por mitades cuando ambos países las usan. Nosotros la hemos estado usando más porque, porque Bolivia no las ha usado jamás. Claro, claro, que el canciller boliviano dice que, bueno, la Haya dice concluyó la controversia y ejerceremos, dice, ejerceremos nuestros derechos, dice. Ahora, parte de este fallo también dice que cualquier cambio que se quiera hacer tiene que ser informado a ambos países. Así es, cualquier cambio que Bolivia quiera hacer, por ejemplo, romper, porque ellos hablan mucho de desmantelar los canales y todo ese tipo de cosas, tienen que ser notificados a nosotros. Tiene que ser acordado con nosotros, que es también un triunfo importante. Este ha sido un triunfo muy, muy importante, porque era un juicio medio complejo, era bastante para especialistas, ¿no? Aquí primaron los técnicos, más que los técnicos, que todos dijeron que este era un río, pues. Este cuento de que no es un río es un cuento que le contaron a Evo Morales, que se lo creyó. O sea, nunca tuve yo la duda de que el tribunal iba a decir que era un río, hasta que los bolivianos mismos se convencieron, corrieron la frontera del litigio, por así decirlo, y dijeron, mire, sí es un río. Pero ahora veamos cómo lo explotamos, y veamos si nos han pagado, si nos pagan indemnizaciones, y la Corte dijo que el aprovechamiento era justo y correcto, y que no había nada que pagarle nada. Claro, ojalá que no le vayan a contar otro cuento para que los vayan a demandar de nuevo por otra cosa. Usted sabe que ahí... No, porque mire, esta es una cosa que es importante, para otra cosa usted nunca sabe, con todos estos puntos con los 1000 kilómetros de frontera que tenemos, imagínense, pero la verdad es que en este caso es importante que saber que las declaraciones formales, las declaraciones de los países en el derecho internacional los obligan. O sea, si yo, por ejemplo, digo mañana una declaración diciendo cuál es la frontera en tal parte, cuál otra cosa, en cualquier juicio internacional posterior me pueden decir, mire, usted ya lo dijo. Eso se llama el stopper. No se puede cambiar de opinión. Ahora Bolivia ya no va a poder cambiar de opinión sobre esto porque ya lo dijo. Perfecto. Oiga, senador, ¿qué pasó esta semana con el tema del rechazo que hubo de la nominación que hizo el presidente, ¿cierto?, a José Morales, el abogado que está nominado, ¿cierto?, por el presidente para ser rechazado o confirmado como fiscal nacional? ¿Qué pasó ahí? Mire, hoy día es importante la pregunta, sí, porque algunos senadores, algunos comentaristas como que dan por sentado que esto es recontra fácil de hacer, ¿no? No. El fiscal nacional requiere para ejercer sus funciones, es nombrado por el presidente de la República, pero se requiere el asentimiento del Senado. Y ese asentimiento tiene que ser de 2/3 de los senadores en ejercicio. Solamente había una senadora que no estaba en ejercicio, que era la senadora Yasna Proboste, que presentó una que está en este momento en un viaje por el Senado, y presentó a lo que se llama una declaración de permiso constitucional. Por lo tanto, se requerían 33 votos para esto. Si algún otro senador hubiera hecho lo mismo, y andan 3 más afuera, se habrían requerido solamente 32, pero se requirieron 33. Ahora, la verdad es que 33 votos no tiene el gobierno. El gobierno no tiene 33 votos, estirando mucho las cosas y al mar, a todo reventar, tiene 25. Por algunos que siempre han demostrado un grado bastante de poca disposición, y se requerían 33. Por lo tanto, hay que tener los votos de la oposición, y la oposición estaba disponible para votar. Más de 10 o 12 votos fueron de oposición. Tal vez un poco más, ¿no? ¿Qué fue lo que falló entonces? Bueno, no falló la elección del PPD, no falló la votación del Partido Comunista, y sí fallaron la votación del Frente Amplio tampoco, que era un senador, pero sí falló la votación del Partido Regionalista Verde Social, cuyos 12 senadores contra la opinión de la presidenta de su partido votaron en contra, y 4 senadores del Partido Socialista, una de las cuales no podía estar. La senadora Allende estaba completamente imposibilitada de participar por razones de salud, y en ese caso no corren los descuentos de quórum, simplemente se perdía su voto. Pero los otros 3 senadores simplemente decidieron no votar a favor nomás. Ahora, entonces, esto fue particularmente doloroso para nosotros.
Claro, hoy día... Este es un partido que generalmente reclama, alega, discute, pero al final vota con el gobierno. Oiga, senador, le pregunto, ¿renunció a la jefatura de la bancada del Partido Socialista? Porque hoy día aparece en el diario La Tercera, ¿cierto?, que usted renuncia a la bancada. Efectivamente, ya renuncié y no voy a ejercer más ese cargo. Por último, senador, sobre este mismo tema, la oposición está pidiendo la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, ¿cierto?, Marcela Ríos, quien dice que ella a lo mejor tiene una responsabilidad. Muchos le dicen que tiene la responsabilidad de que por qué se rechazó el nombre del abogado José Morales como el nuevo fiscal nacional en el Senado. Bueno, mire, la petición es completamente injusta, porque repito, los votos que faltaron fueron votos de gobierno, no votos de oposición. Entonces, ¿por qué va a pagar una ministra, Marcela Ríos, que es una ministra independiente, más ligada a la prueba de dignidad que a las otras fuerzas, a pagar por el hecho de que 3 senadores socialistas decidieron no votar a favor del candidato del gobierno? Francamente me parecería muy injusto a mí. Ella habló numerosas veces con ella, y si en algún momento estaba convencida de que al menos uno y medio casi de los senadores iban a votar por ella, porque los otros había uno solamente que siempre había dicho que no lo iba a hacer, como también había uno de la UDI que no lo hizo. Por lo tanto, realmente esto es responsabilidad de los partidos, ¿no? La responsabilidad de la ministra, por favor. Si todos fuimos a Cerro Castillo a jurar amor eterno al presidente hace apenas unas pocas semanas atrás. Pues. Bien, pues, senador, vamos a estar atentos a lo que pasa ahora con los nuevos nombramientos y ahí el presidente va a tener que poner otro nombre, ¿cierto?, ahí en la carpeta para que sea votado o rechazado nuevamente. Y eso es delicado porque la oposición de varios de los senadores opositores, fue contraria o dudosa en algunos, respecto a que consideraban que el fiscal que se estaba nombrando tal vez no era lo suficientemente duro para tratar algunos temas. Entonces, si vamos a buscar, si ahora la oposición, la derecha, va a buscar un senador más duro, creo que vamos a tener un fiscal más duro, creo que vamos a tener dificultad para aprobarlo desde el punto de vista de la fuerza para que el presidente de la República lo nombre, va a empezar. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que pase en el transcurso de estos días, senador. Gracias por este contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, don Luis, que esté muy bien. Hasta ahí nos vemos. Yo estoy viajando mañana en la noche a Arica, así que estaré por allá el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Ahí estaremos conversando acá en vivo y en directo. Que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Ahí teníamos el contacto con el senador José Miguel Insulza. Vamos a una pausa y regresamos.